La rabia y la ira por el otro en realidad tú estás sintiendo por ti mismo. Tú sientes la rabia de haberte sido tan desleal tantos años y al otro a la final solo tienes que decirle gracias. Porque tú me mostraste dónde yo tenía que poner amor en los lugares que yo antes toqué con miedo. Yo siento que uno a veces se niega mucho y se sostiene en algo que uno sabe que terminó, pero uno continúa aplazando esa fecha de vencimiento, como estar comiéndose algo vencido. El cuestionamiento lo que viene a hacer es a romper un montón de formas tuyas que estaban obsoletas para ti. Y ya luego viene el avance. Identifico una herida, por ejemplo, de injusticia. Eso me lleva a una especie como de máscara para no mostrar qué es eso que de verdad soy, escondiendo un dolor que hay allá profundo. Pero en cada relación soy una mujer completamente distinta, o sea, esto me ha mostrado un montón de versiones de mí para yo poder elegir cuál me gusta. Tiene la misma fantasía tuya. Vamos a crear un amor perfecto donde vivimos las fantasías juntos. Nosotros no nos podemos quedar toda la vida en la posición de víctima, niña, chambuscando. No, ya tiene que llegar la mujer que dice, listo, ya sabemos qué es lo que pasa, ya reconozco, ya la niña siento, entonces la mujer va a venir a hacer el cambio y va a asumir. Esto ya no es contigo, esto es conmigo, yo estoy repitiendo la historia para aprender a decir no. Nunca lo que pasa en una relación contribuye solamente a uno o al otro. No es que vas a dejar de necesitar al otro, porque igual él te va a estar revelando, pero ya tú tienes la posibilidad de decir, ¿y yo quién quiero ser? Tú no me ves y creo que eso nos pasa no solo en las relaciones, sino como sociedad nos está pasando ahora. ¿Por qué duele tanto esto? ¿Por qué terminamos y éramos felices? ¿Cómo hace uno para terminarle a alguien y mantener la decisión? ¿Y yo por qué elegí a ese hombre? ¿Será que nunca me amó o el problema era yo? Cuando lo vea con otra, ¿qué voy a hacer? ¿Será que voy a volver a amar igual? ¿Y ahora qué hago con mi vida si este hombre no está? Y no estamos hablando de las mujeres, no lloran, las mujeres facturan. No, lo que hace Julia hablando de Tusa en Serenamente. Nosotros usualmente trabajamos un área de gestión emocional a través del estoicismo y trabajamos también un área de planeación de vida a través de neurociencia y metas. Y como cualquier episodio de la vida, una tusa a veces, aunque es inesperada y dolorosa, es totalmente normal, viene con la vida, con el pase de la vida, y vamos a estar mirando desde la gestión emocional cómo aprender a sanar para luego desde esa neurociencia y desde esa planeación crear una vida auténtica, especialmente en una fase de ruptura. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Serenamente. Hoy tenemos un nuevo episodio de Jóvenes y Sabios. Estamos en una serie muy especial que se llama Tu Salvación. Hoy es nuestro segundo episodio de Tu Salvación. Y para los que de pronto no saben qué es eso, Juli, porque estás hablando de Tusa, nuevamente les recuerdo, hay un programa hermoso en Serenamente que se llama Metas Conscientes, que es de planeación de vida. Y Tu Salvación es una versión especial solo para mujeres, para que logren crear esa vida auténtica, que de pronto pueden estar pasando por una fase de ruptura y que requieren un espacio adicional de introspección y entendimiento antes de pasar a definir yo qué quiero y para dónde voy. Entonces es Tu Salvación. Bienvenidas también a las invitadas que tenemos hoy, que hoy es la fase de cuestionamiento. O sea, va a ser poderoso el espacio de hoy porque van a empezar a remover ahí con preguntas poderosas. ¿Cómo cuáles? Una, ¿yo por qué elegí a ese hombre o a esa mujer en primer lugar? Dos, ¿será que nunca me amó? ¿O la del problema era yo? Y le quise adicionar otras, esas son las que estamos tratando en los Reels, pero le quise adicionar otras con base en las preguntas que nos dejaron del episodio anterior. Una es cómo se reconoce ese abuso emocional y otra, qué onda con esa moda actual de que todo el mundo está hablando de temas narcisistas y que no sé qué. Vamos a también explorar un poco eso. Entonces, bueno, esas son las preguntas que vamos a estar haciendo hoy. Quiero hacer una mini aclaración importante, porque si han visto, hay unos videos muy cinematográficos con los que estamos hablando de estos temas, de cada una de las preguntas, y siento que necesito explicarlo porque me han llegado unos mensajes que yo digo, ay, Dios mío, es que Juli, ¿estás bien? Y yo, lindos, gracias. Cabe aclarar que ese no es mi estado actual, que por el contrario, al vivir una ruptura desde un estado de conciencia tan lindo, sé lo importante que es tener herramientas adecuadas para transformarlo en una oportunidad de creación. Y también soy escritora, entonces yo le meto ese drama y esa profundidad y no me gusta compartir los mensajes como, uno, haz esto. No, yo hago un poema
Entonces esa es mi forma de compartirlo y tranquilos que estoy bien. Lo que hace este personaje es que ante las preguntas más importantes dentro de una ruptura, se toma una pastilla y las responde otro estado de su ser. Es eso, tranquilos, listo. Entonces ya con esa aclaración voy a presentar aquí a las señoritas que me acompañan. Imagínense que cuando iba a planear este episodio yo dije, yo quiero hablar con gente que yo diga, puedo ser muy nerd, pero a la vez vulnerable. Porque siento que esta fase es eso, es como, ya pasamos la de ruptura, que es, ¿por qué duele tanto? ¿Qué hago con este hueco? Y ahí salen rabias, salen reclamos, salen también muchos entendimientos, pero este ya es un poco más de profundidad y de saber que también hay herramientas como teóricas, prácticas que nos van a ayudar, pero que también requiere abrir ese corazoncito y hacerse esos cuestionamientos profundos, requiere mucha vulnerabilidad. Por eso están estas dos señoritas aquí hoy. Las voy a presentar. Por aquí tenemos, las dos se llaman Sofía, ¿sabes? Qué coincidencia. Tenemos aquí a Sofi Mesa. Sofi. Hola. Sofi es terapeuta integrativa. Ella ahorita está liderando una empresa hermosa que se llama Ruta al Alma. Y también proporciona espacios de transformación a través de psicodélicos, o sea, integrativa literalmente, varias prácticas en ese proceso de transformación con el objetivo de desestructurar ciertos patrones que vamos interiorizando para que se facilite esa evolución consciente. Y ahora la voy a describir a lo que yo creo que ella es para mí. Para mí, Sofi, literalmente siento que es una mujer que se atreve a hablar desde una sabiduría mucho más profunda que los libros y le facilita a otras personas conectarse con ese conocimiento de que son seres espirituales. Para mí eso es lo que tú haces a los ojos de lo que estoy viendo y me parece que está teniendo una ola de transformación muy poderosa. Entonces, gracias, Sofi, por estar aquí. Y por este lado tengo a Sofi Fernández. Bueno, paréntesis, a Sofi la conozco desde el colegio, pero no hablamos hace años. Entonces creo que la transformación que hemos tenido es increíble. A Sofi sí la conozco como hace un mes, es cierto, pero en el momento perfecto. O sea, el lugar donde estamos se llama Casa Humana. Ella es su líder actual y Sofi también es terapeuta, es psicóloga, que se ha ido más por la rama existencial. Aquí hay dos filósofas listas para cuestionarnos. Y ella también ha acompañado procesos de crisis y de duelo en hospitales y luego lo transformó porque sintió esa llamada espiritual a integrar también otro tipo de discursos en su práctica y eso es Casa Humana hoy. Entonces, Sofía hace también incluso clases de yoga, por eso fue que la conocí. Un amigo así todo yogi me dijo, Juli, pues tenés que ir a esa clase. Y yo, bueno, está bien. Y yo había estado viviendo un tiempo en Bali y yo te había contado, yo allá descubrí para mí lo que era realmente el yoga, o sea, llorar en medio de una clase. Y yo no lo había experimentado aquí en Medellín y fue como, wow, esto es lo que significa unión, de verdad. Y mi amigo me dijo, tienes que ir allá, lo vas a sentir otra vez. Y yo, bueno, está bien, vamos. Y lo sentí y fue muy lindo porque fue como volver a encontrar un espacio donde no me tengo que ir para Indonesia, donde siento que la práctica del yoga se vuelve una transformación espiritual en medio de la práctica. Entonces, qué rico tenerte aquí, Sofi, también hoy. Bienvenidas a las dos. Y para empezar y también para que podamos conocer un poco de ustedes antes de entrar en materia, porque es que hoy tenemos tela para cortar. Quisiera preguntarles para ustedes qué significa una ruptura en un proceso de despertar espiritual, o sea, qué rol cumple una ruptura y si hay alguna en su vida desde su experiencia que ustedes sienten que les dio ese empujoncito a ser lo que hoy son.
Adelante. Bueno, pues antes de tomar la palabra, agradeciendo pues al Gran Espíritu por convocarnos aquí hoy, a esta cita de almas, a todos los guardianes bonitos de este territorio de Casa Humana por permitirnos asentarnos aquí, agradeciendo a Sofi por abrirnos las puertas de este gran proyecto hermoso, a Juli también por hacer posible el compartir de palabra para todos ustedes, para nosotros, por esas palabras tan bonitas que dijiste, las atesoro acá en el corazón. Bueno, pues como dijo Juli, yo soy Sofía, soy terapeuta integrativa pues en el área de lo laboral. Ahorita, como decía Juli, lidero una empresa de salud y bienestar que, como les decía, pues no salva a nadie ni sana a nadie, pero sí nos desestructura de todo aquello con lo que nos hemos venido identificando que no es el amor. En la ruta al alma, y como lo voy a hacer acá, siempre hablo desde mi experiencia y únicamente mi experiencia, porque es en realidad lo único de lo que el ser humano debería estar hablando en su propia voz. Y en cuanto a la pregunta que plantea Juli, ¿por qué yo siento que suceden rupturas a nivel espiritual? Era la pregunta. O sea, ¿qué rol cumple una ruptura dentro de ese desarrollo espiritual? O sea, ¿cómo crees que incide en que se abra uno nuevas perspectivas o que empiece a crear esa vida, digamos, más auténtica? Bueno. ¿Y cuál de pronto en tu vida ha sido una que tú sientes que fue como, hágale? Sí, claro, por supuesto que la tuve, Y esa ruptura la agradezco mucho porque yo sin esa ruptura no hubiera llegado acá. O sea, no hubiera sido la mujer que soy hoy. Y hablando de las rupturas y como el para qué, porque esa es la verdadera pregunta. Nosotros morimos más veces en vida de lo que pensamos. Pero aún así los seres humanos le tenemos irónicamente mucho miedo a la muerte. Nosotros no vinimos aquí a aprender a vivir. Aprendimos a morir a todo aquello que no es el amor. Y la ruptura es simplemente una forma de esas. Es abono para tu semilla. Es abono para tu evolución. Es una de las tantas muertes que tú vives acá en este plano terrenal, ¿cierto? Para que tú tomes ese abono y siembres algo que ahora sí se identifica con lo que tú puedes recordar que eres. Es un recorderis de que eres más de lo que pensabas. Yo siempre digo que lo mejor que le puede pasar a una persona es perderse. Una ruptura es una muestra de que, Sofía, estás perdida. Y si estuvieras tan encontrada, no te hubieras perdido. Entonces hay que volver a trabajar. Yo pienso que ese es el propósito de la ruptura. Creo que ahí señalas como una doble función, porque es el tema de la ruptura evidenciada como una experiencia de muerte, pero a la vez mencionas lo de abono, es como te invita a morir cierta parte de ti, pero te da la sustancia necesaria para aprender y construir algo diferente. Lo que pasa es que la ruptura siempre genera dolor. Cuando nosotros huimos al dolor que genera la ruptura, ahí estamos haciendo todo el trabajo desconfiguradamente. Uno va al dolor y tiene que dejar que el dolor sea dolor para venir con la medicina que necesita para evolucionar. Amo. Entonces ahí esa doble función, hermosa. Bueno, y dices que hubo una que te literalmente empujó. El trampolín a la paz le llamo yo. Trampolín, mamá. Ajá. Una vez le llamé la noche oscura del alma, pero dije, ¿qué son esas bobadas mías de llamarle la noche oscura del alma a la verdad? No, esa es mi verdad. Era mi trampolín a la paz. Hermoso. Y por aquí, señorita, ¿qué crees tú que es ese papel que tienen las rupturas en ese desarrollo espiritual? ¿Y cuál te ha sacudido así que tú digas, esta generó un cambio fuerte? Todas hemos tenido una o varias. Juli, yo creo que es que me gustó mucho cuando nos hiciste la invitación a este podcast para hablar sobre todo de esta fase de cuestionamiento. Yo creo que las relaciones son importantísimas, pues claro, no solo por la relación, sino porque te sueltan un montón de información sobre ti. Y esta fase para mí, o sea, cuando pasa esto que decías del principio de, claro, un lugar como muy relacional, muy logístico, de qué voy a hacer conmigo, como me quitaron mi piso, y esta primera parte es un poquito más de supervivencia, como qué voy a hacer conmigo.
Pero ya llega esta segunda parte, que es el cuestionamiento, que para mí es como, cuando lo llevo al cuerpo, es como el proceso de digerir. Y yo creo que es fundamental porque es como recoger esa información que te regala una relación y digerirla y procesarlo. Y como lo hace el cuerpo, absorber los nutrientes y desechar azúcares y grasas. O sea, cuando me decías hablemos de este momento, yo dije, qué bueno, porque para mí en una ruptura es quizás el momento más importante, un momento de recogimiento. Creo que de ahí viene también esa sabiduría de personas que te dicen no saltes de una a otra, o como haz un momento de pausa, porque yo creo que la mente y el cuerpo necesitan un espacio para uno recogerse y para hacer eso que tú me dices ahorita de, claro, de cuestionarme cómo llegué ahí, como qué información me dio esta experiencia y esta relación, que es como una muerte. Claro, una muerte es un momento de recogimiento. Y en mi vida las he tenido un montón, una especialmente dura de 2 años muy largos, como que yo siento que uno a veces se niega mucho y se sostiene en algo que uno sabe y sabe que terminó, pero uno continúa y continúa y continúa aplazando como esa fecha de vencimiento. Pero pues es como estar comiéndose algo vencido, porque uno sabe. Esa analogía no se va a pasar, va a quedar escrita. Claro. Ay, pero sí, en mi vida personal, claro, y creo que fue la que me obligó a tener este espacio más largo, porque fue la que más información me soltó sobre mí. Yo creo que me mostró unas cosas de mí que yo no tenía ni idea. O sea, que yo dije, ¿cómo dijeron que yo soy capaz de hacer esto? O sea, ¿cómo dijeron que estas decisiones fueron mías? Entonces, claro, me obligó a estar, pues pucha, un par de años soltera, pensando y acomodando mi vida nuevamente, porque todo lo que vi ahí me mostró un montón de cosas sobre mí, claro. ¿Y qué pasa? Me parece muy particular que, o sea, nos acabas de recalcar la importancia de tener esta fase presente. Y, por ejemplo, en esas fases reconocidas que hablábamos ahorita de negación, ira y demás, no hay una de cuestionamiento, solamente viene a aparecer en discursos posteriores, por allá ya en los 2000, con Susan Elliott, que ella literalmente hace una fase que se llama evaluación cognitiva. O sea, y ella se centra pues en los duelos de temas románticos. Tiene un libro muy recomendado, Susan Elliott, y ella literalmente era una fase que se llama evaluación cognitiva. Y lo que invita es a decir, bueno, ¿qué puedo aprender de aquí para continuar mi camino? Y lo que hace es incitar a que abramos una fase de nuestra vida de puro cuestionamiento. Y eso nos lleva a la primera pregunta, para que ya entremos en materia, y es, ¿yo por qué elegí a ese hombre? O a esa mujer, pues, en primer lugar. Y siento que aquí hay un montón de discursos que nos pueden dar la mano, pero coincido profundamente con lo que dijo Sophie. No hay verdad que se sienta más cierta que la propia experiencia. O sea, entonces me encantaría que aprovechemos que tengo a 2 terapeutas de invitadas, que hagamos un mix. O sea, de dónde ustedes de pronto logran explicar qué sucede en esa elección de objeto, como diría un psicoanalista, pero ¿qué pasa ahí? Pero desde su ser y sus entrañas, ¿qué es lo que han logrado como investigar, cierto? Y adquirir pues como esas experiencias. Está muy dicho que en los procesos de evolución hay 4 etapas, pero yo creo que hay 5. La primera es reconocer. Entonces yo reconozco, eso lo hace mucho el terapeuta. El terapeuta me dice, ay, es que tú elegiste a esa pareja porque tú estás buscando un padre en él. Entonces, ¿para qué? Para sentir el amor que no sentías cuando eras chiquita, ¿cierto? El terapeuta me ayuda mucho a reconocer, hay muchas herramientas para llegar ahí, ¿cierto? Ya después viene la etapa del sentimiento, que es sentir toda la rabia y el enojo, por ejemplo, en el caso que les pongo, de que mi papá no estuvo, entonces yo por eso elegí esa pareja. El sentimiento es muy importante, pero ahí hay una sombra.
y es los límites. Porque ahora está muy de moda decir, ay, es que tú tienes que sentir tu tusa. Tú tienes que sentir todas las emociones que te genera esa persona, sí, y está bien. Pero ¿hasta qué punto es eso sano? Porque voy a citar la Biblia. En la Biblia dice, en el templo de mi Padre solo puede habitar mi Padre. Y si en este templo resulta que yo tanto sentir habitan los egregores de la rabia, la culpa, la vergüenza, el enojo, en este templo no solo habita mi Padre, o sea, yo misma, sino un montón de otras cosas que me están dominando y se alimentan de mí. Distinto es que yo las sienta y como ya las reconocí, las cojo y les digo, ay, rabia que no fuiste amada, ya te veo. Dime qué es lo que tú requieres, ¿cierto? Y ya de ahí viene el cambio. En el cambio es donde aparece el cuestionamiento y la sombra es quedarme tibia. Ay, pero me hago este cuestionamiento, no, pero yo mejor no voy a buscar la respuesta porque es que si cambio de pronto voy a tener que dejar a la pareja o mi familia no les va a gustar las parejas que yo empiece a elegir o ya no le voy a gustar al prototipo de hombres que siempre vengo eligiendo, ¿cierto? ¿Cómo me muestro al mundo con ese cambio? Ahí en el cambio está el cuestionamiento, ¿cierto? Cuando responsabilizarme. O sea, como que... Sí. Que si me haces un cuestionamiento... Asuma. El asuma. O sea, como que va a tocar... Ay, si yo, cuando uno empieza, amor, a cuestionarse uno mismo, uno tiene que pararse duro, porque el cuestionamiento lo que viene a hacer es a romper un montón de formas tuyas que estaban obsoletas para ti. Y ya luego viene el avance, que es cuando yo me responsabilizo de poner todo ese cambio que yo lo tenía en el plano etéreo, comprendiéndolo, a la materia. Y el último paso es el maestro, el donde yo reclamo la soberanía espiritual para ser mi propio maestro y que ningún terapeuta me ande diciendo a mí es que tú tienes que estar o no tienes que estar o tienes que hacer o no tienes que hacer o mi familia, mis amigas o incluso la misma pareja, ¿cierto? Ahora, así como que nos ubicamos en tiempo en donde está esa fase del cuestionamiento que es en el cambio, ¿cierto? Cuando yo empiezo a cuestionarme es porque veo que tengo que generar un cambio que solamente lo puedo producir yo misma. Hay una palabra ancestral que utilizaban los mayas que se llama Inlakesh. ¿La han escuchado? No. Inlakesh es como se saludan los mayas entre ellos. Inlakesh. Y te estoy diciendo, tú eres yo y yo soy tú. Y tú me respondes, Alaken. Soy tú mismo en otros tiempos. Esa palabra Inlakesh es muy importante en el cuestionamiento de yo para qué elegí a este hombre de esta mujer, porque si bien está casi que comprobado científicamente que yo soy tú y tú eres yo, entonces yo para qué te elegí. Para recordarme. Dios es demasiado sabio. Él sabía que nosotros no podíamos andar por la vida así cargando espejos, porque nos íbamos a cansar muy fácil de los bracitos. Entonces él dijo, yo me voy. No es que yo les vaya a hacer, yo me voy a hacer parejas para poder seguirme explorando y reconociendo. Todos somos una expresión del pensamiento de Dios, que sigue expresando más pensamiento, ¿cierto? Entonces, supongamos que Dios creó este planeta, que es el planeta más denso donde todos veníamos a aprender a través de la ansiedad, y dijo, listo, yo voy a ser el hombre y la mujer, un reflejo lo más parecido a mí. Eso es una historia muy larga, pues. Pero hay cosas que ese ser humano tiene que aprender para seguir expandiendo pensamiento. Entonces, ¿yo qué me hago? Parejas que me muestren que me falta aprender. Supongamos, me conseguí una pareja muy infiel. Entonces le terminé y estoy pasando una tusa a la hijo de madre, porque él era muy infiel y yo decidí terminarle. Yo me puedo quedar en el sentimiento de sentir enojo, rabia, tristeza, a la final de pronto gratitud, ¿cierto? Pero el cambio del cuestionamiento está en decir, si él es yo y yo soy él, y si Dios está reflejando a través de mí para yo reconocerme, entonces yo ¿por qué atraigo parejas tan infieles? Porque yo me soy muy desleal a mí misma. Y nosotras las mujeres no somos desleales todo el tiempo. Voy a terminar una carrera solamente porque mis papás quieren que yo les entregue un diploma, pero luego a la semana vienes a terapia a quejarte porque tienes una pareja muy infiel, pero es que tú eres igual a él. Entonces tú ¿para qué vas a dejar un hombre? Y luego vas a ir a conseguirte otro hombre, que porque este es muy infiel si ese te va a mostrar las mismas cosas que tú eres, en otros cuerpos. Pero no todos estamos en el tiempo de comprender eso, ¿cierto?
porque no todos estamos en el mismo tiempo. Pero muchas veces cuando se da ese reconocimiento, tomando las fases que mencionaste, es como se da ese reconocimiento que me permite darme cuenta de pronto de esas experiencias de infidelidad que sostengo en mí misma y que logro reconocer a través del otro, y que a veces cuando genero ese cambio puede que ya no haya unión con el otro, o sea, porque Puede que ya no haya unión con el otro, pero puede que todavía haya unión con la infidelidad. Entonces, a la larga es como lo mismo, pero no quiere decir que no lo tienes que dejar. Y en la fase de sentir la rabia y la ira por el otro, en realidad tú estás sintiendo por ti mismo. Tú sientes la rabia de haberte sido tan desleal tantos años. Y al otro, a la final, solo tienes que decirle, y es la única moneda de cambio que existe en esta vida, gracias. Porque tú me mostraste dónde yo tenía que poner amor en los lugares que yo antes toqué con miedo. Y entonces, en ese cuestionamiento, uno empieza a generar cambios. Porque, pucha, si yo no quiero un hombre desleal, yo tengo que dejarme de ser tan infiel en la comida, tan infiel en las amistades, tan infiel con mi familia. Nosotras nos mostramos por un montón de cosas que nunca somos. Pero eso vamos a hablar en la última pregunta, porque siento que si hay algo que está sucediendo donde no simplemente hay una evidencia de repetición como de patrones individuales en experimentación de ese valor, sino algo más humanitario. Que bueno, ya vamos para esa pregunta, listo. Entonces, Sofía aquí nos expone como unas fases también que se dan en ese reconocimiento. Ella nos invita a preguntar, no te concentres tanto en el por qué, sino en el para qué. Y no tanto en el otro, sino en ti. Esa creo que es la base, y literalmente ahorita la vamos a nombrar. Es algo que, por ejemplo, pues para mí la mejor descripción que he encontrado y que mi alma dice me gusta es la que da Neil Walsh en Conversaciones con Dios, donde él habla específicamente de esto, de esa concepción de las relaciones. Y tú lo dijiste incluso en un episodio que me pareció muy bacano, donde dijiste como, pues, si nosotros pudiéramos conocer la conciencia completamente, pues para eso nos creamos solos. Pero seríamos uno solo. Seríamos uno solo, pero existe el otro porque me permite conocerme a través. Expandirme. Y en este libro él hace una descripción hermosa donde él dice, yo solamente puedo saber quién soy si existe algo distinto, y al ver al otro como ese reflejo que me muestra partes de mí, empiezo a adentrarme en lo que sí soy, en cómo también puedo elegir diferente, que ahí es lo bonito que saca este discurso de Conversaciones con Dios, es como me elijo. Sofía nos invita a entender esta parte, digamos, desde esa mirada espiritual, de cómo esas parejas están en el juego de conciencia, o sea, como que nos permiten entrar en ese juego, y cuando entendemos o vemos eso desde ahí, nos quita un montón de cargas de fuiste tú, es que no sé qué, no. Nada más, la posición de víctima es la fuga energética más grande que puede tener el ser humano. Ahora, Sofi, ok. ¿Desde dónde lo miras tú y desde esa experiencia que has tenido para ti, qué significa esa elección que se hace de pareja? Es que me conflictó mucho la pregunta. Yo no sé si a ti, porque me dice quiero cambiar la pregunta, porque cuando la hacías por qué, para mí era muy difícil como clasificarlo, ¿no? Como decir, ok, A se da por B y esto lleva a esto, y entonces que creo que es muy lo que hacemos ahora, ¿no? Como que de mi estructura de personalidad hace que yo elija una persona con una estructura de personalidad X. Para mí no funciona así. Para mí el amor es uno de los campos más mágicos, inexplicables, sí, que tiene un toque como especial de ese misterio del universo, y yo lo atribuyo como a ese lugar de no me gusta ni siquiera clasificarlo, porque es que es tan ambiguo, es de un nivel de incertidumbre la persona que eliges, la persona que llega, ¿no? Porque a veces la eliges, a veces llega, a veces la manifiestas, a veces la eliges por comodidad, ¿no? Pero para mí tiene un factor como de magia muy lindo. Pero cuando hablaba Sofi, pensaba, ¿con qué teoría me caso yo? Jung, que fue un discípulo de Freud, como el discípulo principal de Freud,
tenía una teoría hermosa. Él era un hombre supremamente espiritual y tenía una teoría hermosa de cómo funcionaban estos misterios del universo. Y entonces él le nombró las sincronicidades. Y entonces él dice que la vida funciona como un espejo, ¿no? Y él sí habla del espejo porque él dice que este orden muy mágico de la vida se acomoda para que la vida te sirva como espejo y saque algo de ti. Por eso era lo que decías de, claro, puede que se repita, ¿no? Que se repita una persona, pero claro, saca algo de ti, evoca algo de ti. Él decía, como este es un poco el funcionamiento de la vida. O sea, un factor externo se acomoda de una forma X, Y o Z para mostrarte algo de ti. Yo creo que también las relaciones tienen mucho que ver con eso, con una persona que llega y evoca una parte de ti y te permite conocerte. Por eso hablaba ahorita de que, claro, las relaciones son información porque te van sacando cosas de ti. No sé si les ha pasado, pero en cada relación distinta yo digo, soy una mujer completamente distinta. O sea, no podría ni siquiera explorarme así yo sola ni en una terapia porque es que esto es la vida. O sea, esto me ha mostrado un montón de versiones de mí para yo poder elegir cuál me gusta, cuál funciona mejor, qué quiero. Por eso voy un poco en contra de este ejercicio de manifestación de relaciones, sobre todo porque ha estado muy orientado, siento yo, a las cualidades de una persona. Y yo creo que lo hemos entendido un poco mal, porque un ejercicio de manifestación o de voluntad o de orientarte en lo que quieres debería ir direccionado hacia tú qué quieres sentir con esos aprendizajes que has tenido probablemente de otras relaciones. No importa si es empresario, si tiene plata o si es honesto. No. Tú quiero una relación donde yo me sienta segura, quiero una relación donde yo me sienta vista, quiero una relación, ves, pero viene desde un lugar diferente. Entonces sí, a mí me gusta la teoría, concuerdo contigo en que hay como una magia muy especial de esas personas que llegan a tu vida o de ese orden de cosas que pasan, porque no es solamente las relaciones, sino un contexto que te permite darte cuenta o no darte cuenta, un tiempo que te permite darte cuenta o no darte cuenta, otras personas que llegan a tu vida y te muestran algo de la relación que probablemente tú no habías visto. Entonces sí, para mí funciona un poco así, como algo que se acomoda afuera y te muestra una parte o varias partes de ti. Con lo que dijiste de manifestación, dije, es que si empezáramos a entender eso, lo siento más desde mi experiencia, como que cuando le estoy pidiendo al otro que haga esto, que deje de hacer esto, estoy viviendo como el proceso erróneo. Y yo me lo proporciono a mí misma. Ahorita que hablabas de manifestación también resoné mucho porque yo siento que la manifestación la tenemos súper tergiversada. Entonces como que, yo le voy a escribir una carta a San José para que él me traiga el hombre que yo quiero. Y yo lo hice una vez. Claro, acepto. Obvio. Entonces yo empecé. En lapicero rojo. Con una vela, no sé. Y luego la quemo para que suba al cielo. Bueno. Y entonces la quemo para que suba al cielo. ¿Sí? Sí, claro. Entonces yo empecé a escribir, listo, yo quiero un hombre así. Pero yo ahorita te decía, a uno siempre le pasan el examen, ¿cierto? Entonces, claro, me empezaron a decir, pero tú ya eres tranquila cuando tienes que conversar con alguien. Tú quieres un hombre empresario. Pero tú ya eres empresaria. Y tú quieres un hombre que te contenga emocionalmente. Pero tú te contienes emocionalmente. Estaba en una sesión personalizada con alguien y estábamos hablando de estos temas. Y yo le decía, es que yo creo que también ese juego de la manifestación está como mal concebido. O sea, porque mirando, por ejemplo, a veces ni siquiera tienen que ser parejas amorosas. Por ejemplo, y yo lo he compartido mucho, yo he tenido más agencias de marketing que novios. O sea, es que nosotros tenemos que cambiar la palabra relación por vínculo. Porque lo que verdaderamente, por ejemplo, uno va a sanar cuando tiene que sanar la relación, no es la relación, sino el vínculo. Y uno puede tener vínculos amorosos. Exacto. Entonces yo decía, bueno, he estado compartiendo con más agencias de marketing que novios, que tengo que aprender acá. Entonces yo
ponía a analizar mi historia y decía, yo me quejo de que no están comprometidos, yo me quejo de que tengo que estar detrás de ellos, no, yo me quejo de que siento que no aman serenamente como yo, y como que dele. Juepucha, hasta que... ¿Y tú estás comprometida con serenamente? ¡Ay, güey madre! Yo haciendo 80,000 cosas a la vez. Y ahí es donde está esa cachetada amorosa de, ¿y tú qué? Eso que estás pidiendo, ¿qué tanto lo vives en ti? Y el día en que decidí casarme con serenamente, ¡tarán! Apareció este equipo hermoso que está aquí detrás de cámaras, que literalmente vibran con lo que estamos haciendo. Y yo no fui y regañé afuera y hice 50,000 pruebas psicotécnicas para ver si cumplían. No, así no. Empecé a hacer yo y ¡pra! Se empezó a reflejar también. ¿Qué pasa con lo que me acaban de comentar? O sea, hay una parte de mí, es como, a mí me encanta como crear metodologías, o sea, me apasiona, como que ayudar, decir, bueno, va esto, luego esto. Y como unir esa parte de la magia y ese entendimiento, la importancia de, listo, ok, no se trata de estar centrado en el otro, sino de centrarte en ti. Y por ejemplo, hay una frase hermosa en ese libro y es como, la forma más mágica de amar es cuando un ser humano está totalmente centrado en sí mismo. Y suena a egoísmo, como de, ay, solo me importo yo. No. Pero cuando tomas las mejores decisiones por tu bienestar, entendiendo qué es lo realmente importante para ti, tomas las mejores decisiones para el otro. Y a mí, digamos que ese discurso, listo, lo entiendo tan como que, pero también siento la necesidad de entenderlo desde esa estructura psíquica. Entonces me encanta como estas conversaciones porque es como podemos mostrar diferentes perspectivas y que cada uno empieza a ver qué piensa sobre esto. Y digamos que está la perspectiva también como de las heridas que se dan también en la infancia, o más psicoanalítico, eso como luego se transforma en fantasías que yo voy buscando en el otro, que eso es como un poquito más dark. Y también digamos como ya eso se evidencia en mis comportamientos actuales. Entonces también les propongo otra forma de verlo y es, yo empecé como a tomar varios de esos puntos así. Entonces dije, bueno, si lo voy a llamar heridas, hay un tema que sí pasa cuando estamos niñas, bebés, preadolescentes, que nos marca. Sea como le queramos llamar, eso tiene incidencias más adelante. Y hay diferentes heridas, pues uno se puede ir a los de rechazo, humillación y demás, pero bueno. Y digamos que, por ejemplo, yo lo entendí desde mi propia experiencia. Ok, si por ejemplo yo veo y identifico una herida, por ejemplo, de injusticia, eso me lleva a una especie como de máscara para no mostrar qué es eso que de verdad soy, escondiendo un dolor que hay allá profundo. O sea, como, ¿qué son esas injusticias? Temas que de pronto nos faltaron en ese vínculo de apego con nuestras figuras principales. Entonces se puede desarrollar una máscara, por ejemplo, en ese caso de, entonces voy a ser una niña perfecta para que los otros no se molesten y así no volver a sentir el dolor de la injusticia. Entonces, me pongo una mascarita y sobreexigencia total, o sea, puedo con todo, rigidez. Pero eso sí es verdad. O está ocultando por allá temas, digamos, de dolores iniciales. Y luego uno dice, entonces por eso fue que escogiste a este hombre, o para poder evidenciar que estás viviendo bajo esa máscara. Pero es que eso no solamente es con la elección del vínculo amoroso. La empiezas a usar en todos tus vínculos. Y siento que el cuestionamiento real aquí es como más allá de esa máscara que empiezas a usar en tu vínculo con tu pareja es como el revelador, vamos a usar esa palabra, el revelador más fuerte para que te des cuenta que así vives y te relacionas con el mundo. Y yo, juepucha. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Esa niña con máscara perfecta, a sus 20 años, 21, 22, estaba estudiando 2 carreras porque... ¿Cómo así? Normal. Pero en ese momento yo no sabía, yo solo decía, pues, es que yo puedo con las dos, pues... Entonces, listo, entonces estaba estudiando 2 carreras, no sé qué, ya hacía a graduar. Bueno, no, antes, imagínense, como en 4º semestre me busca una profesora para decirme, Julia, haz la tesis conmigo. Ella era profesora cognitiva, haz la tesis conmigo para un proyecto de Colciencias. No, yo decía, obvio que sí, sin ni siquiera preguntarme si yo quería, no, porque es que yo puedo hacerlo.
puedo con eso y con todo. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo yo a hacer la tesis, no sé qué tan. Cuando ya era el momento adecuado de hacer la tesis, me busca el profesor de mi semillero de psicoanálisis, que yo tengo por allá un amor escondido por el psicoanálisis. Y me dice, Juli, ¿quieres hacer parte de este grupo de estudio para que hagas tu tesis? Ay, no, niñas. ¿Y quién iba a responder ahí? La voraz. Claro, yo puedo con las dos. Siempre, o sea, buscando, excederme, porque así mantenía esa máscara que finalmente quería ocultar esas heridas. Entonces, ¿qué pasa? Llega ese profesor y me dice, no. ¡Ay, polla! Por primera vez alguien me dice, Me desenmascaró. usted no puede con todo. Y uno dice, ay, pues normal, te digo que no puedes. Usted no sabe, ustedes sí saben lo que significa cuando tu estructura le dicen no. Y yo, ay, esto se siente un límite. Pero entonces, luego que me di cuenta, entonces ya luego se va a la lección de pareja. Y esa misma que no tenía límites, que vive bajo esa supuesta perfección, entonces no, y escoge, ay, no, es que me pareció muy lindo, no, es que él está ahí también como todo aventurero. Es que él tiene la misma fantasía mía, que cree que puede vivir sin límites. Te amo. Ven ya. Y uno se cree súper racional y uno dice, no, es que yo lo escogí pues porque los dos somos así como empresarios y mi amor. Tiene la misma fantasía tuya. Entonces, vamos a crear un amor perfecto donde vivimos las fantasías juntos. Pero ahí empieza a doler, porque ahí ya no fue un profesor que me dijo que no, sino dijo, sí, vivamos esa fantasía, pero como esa fantasía no es real, empieza a doler mucho, porque ya no ves tus fantasías, sino que ves a alguien viviendo de manera sin límite. ¿A ti mismo? Te ves a ti mismo. Uy, güey, madre. ¿Y cómo es que ya luego? Entonces empiezo listo en ese vínculo. Empezamos a tener ciertos conflictos y obviamente como buena terapeuta uno dice, vamos a terapia. Vamos a trabajar juntos esto. Vamos una vez, listo, no sé qué, el terapeuta, listo, quedaron unos acuerdos, listo. Pasan años, vamos otra vez por el mismo tema. Listo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, tal. Cuando a la tercera se me volvió a aparecer el psicoanalista, pero ya no otro terapeuta que no es psicoanalista. Y yo otra vez, necesito cita de nuevo para ir con mi pareja, no sé qué. No. Para la misma cosa. Sí, uno tiene que hacer eso. Y él me dijo, no. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no nos vas a recibir para...? Si quiere la recibo usted sola para entender por qué no es capaz de salir de ahí. ¡Ay, madre! Y entonces esto para explicar que esa justificación o ese para qué que estás encontrando, te aseguro que si le das un análisis más profundo, lo vas a encontrar en tus vínculos con tus padres, en tus vínculos con el trabajo, en tus vínculos hasta con tus pacientes. O sea, como, por ejemplo, sin límites. Yo atendía como fuera, lo ubicaba donde fuera, si fuera domingo, ya no. Sí, es que esa es la niña. Eso de lo que estás hablando, amor, me recuerda mucho la etapa. Todos estamos llamados a ser, bueno, en este caso las mujeres, niña, mujer. Bueno, la mujer está la bruja y la hechicera y ya después la gran sabia, ¿cierto? La abuela. Uno no puede querer saltarse, el punto de la niña, que es la que reconoce sus heridas, que es la que experimenta sus heridas. Esa parte es muy importante porque esa niña es muy parecida al maestro superior y te trae muchas respuestas. Ella trae muchísima información, empezando por tu misión de vida, por tu propósito de vida, porque cuando tú miras a tu niña, tú sanas a mamá y a papá en ti, que es el único lugar en el que deberían estar, en ti, ¿cierto? Papá entrega el propósito de vida y la mamá la dulzura para transitar ese propósito de vida, ¿cierto? Pero esa niña se chambusca mucho
La niña es la que se tiene que chambuscar para poder convertirse en una mujer. El chambusqueo, que yo le llamo el chambusqueo. El chambusqueo es cuando uno se mete en esas parejas tóxicas, cuando uno se mete en esos trabajos que cree que puede con todo, que uno pasa en la cama llorando y eso, mejor dicho, comiendo dulce para tapar todas esas cosas, y la noche oscura del alma, ¿cierto? El trampolín a la paz. Pero esas niñas todas, amor, estamos llamadas a convertirlas en mujeres. O sea, nosotros no nos podemos quedar toda la vida en la posición de víctima, niña, chambuscándonos. No, ya tiene que llegar la mujer que dice, listo, ya sabemos qué es lo que pasa, ya reconozco, ya la niña siento, entonces la mujer va a venir a hacer el cambio y va a asumir. O sea, hay que ser impecable. Entonces, ahí uno ya trae parejas que le ayudan a crecer, a evolucionar, que también se cuestionan, que nos revelamos juntos. Sofi, pero hubo un momento donde tú dices, se hace chambusqueo. Hubo un momento donde racionalmente dices como, ya, tengo la oportunidad de volver a repetir este tema y elijo no hacerlo. Claro. ¿Cómo fue? En el caso del vínculo de la pareja, yo terminé esta relación súper larga, muchos años, que fue la que me reveló y me sacó así al trampolín a la paz. Y yo lo dejé, y el ego, ay, ya, lo logré, lo terminé. Además que yo corté el ciclo, pero cortar no es lo mismo que cerrar, ¿cierto? y el ego es muy charro, porque el ego quiere destruirlo todo, pero no quiere que lo destruyan al mismo. Entonces él destruí todo, ya terminé con la relación, ya no tengo apegos, ya no me soy desleal, ya soy una mujer lista. Hice mi carta a San José y llegó un hombre físicamente igual como lo pedí. Y yo ese es. Ay, ahora sí me voy a casar, no sé qué. Ahora sí vamos a hacer proyectos juntos, no sé qué. Pobrecita, amor, ese hombre cogió y ese ego que yo tenía me hizo así. O sea, me lo desmoronó pedacitos por pedacitos. Y me dijo, supuestamente ya tomó también la elección, supuestamente ya está tan trabajada. Entonces, él, cero disponibilidad emocional para mí, más pegado del trabajo que mí, muy enfocado en el dinero. Y yo decía, pucha, a ver, otra vez. Soy el otro. O sea, uno tiene que hacer el proceso del chip. Y estoy repitiendo una historia que ya conozco. Pausa. Entonces me siento, hablo con él y le digo, mira, siento esto, siento lo otro. Y él me decía, no, es que yo soy así, es que tal. Yo, bueno, esto ya no es contigo, esto es conmigo. Yo estoy repitiendo la historia para aprender a decir no. Y me hago cargo de eso que tú me estás revelando. Ahí es cuando llega la mujer y dice, me hago cargo y asumo. Y ya la abuela es la que asumí, me hice responsable. Ahora que hago todo lo que yo hice para adentro, lo comparto afuera. Uno puede ser las tres al mismo tiempo, claro, porque el proceso no es lineal. Pero entonces la abuela ya tiene parejas de amor que están hechas para expandirse, que no trabajan las heridas, que no te revelan tus sombras. Ok, entonces unimos un montón de perspectivas para explicar esta pregunta y eso nos lleva ahora a la siguiente, porque siento que es el paso como de pronto previo a interiorizar esa posición de abuela, como la que tú llamas. Y es, después de que me pregunto para qué haya allá o por qué, en fin. Y es que el problema era yo, o sea, ¿qué rol jugué yo ahí también? Entender que ese vínculo era de dos, o sea, no es solo... ¿Qué fue eso que de pronto también de mí detonó cierto tipo de... no sé, de dinámicas? ¿Y será que nunca me amó? Porque a veces uno se pregunta, ay no, pero después se acabó y está como si nada, ¿cierto? Y eso sí fue real, ¿cierto? ¿Cómo entienden ustedes esas preguntas? O sea, si fue real, si eso sí fue amor o no, y si el problema ahí, ¿cuál fue? ¿Fui yo? ¿Fui él? Pues es que amor o no, qué pregunta tan compleja. Yo creo que nunca en una relación pasa algo que sea solo de alguien, solo de uno de los dos. Esa ha sido siempre mi perspectiva. Como estamos en un mundo relacional y creo que estamos muy unidas en esto de lo que decías ahorita, Juli, el otro me permite ver partes de mí y yo hago el mismo trabajo con el otro. Nada de lo que pasa en una relación
le corresponde solamente a una persona. O sea, como que siento que, y uniéndonos a pues o caminando hacia a esta pregunta del narcisismo, a este tema del narcisismo, es como que se nos olvidó el entre, como ese espacio de la mitad, que es lo que creamos tú y yo, que a veces puede ser maravilloso y a veces puede ser supremamente caótico, pero no es que tú o no es que yo, no, es lo que yo saco de ti, lo que tú sacas de mí, es lo que tú me muestras de mí, lo que yo te muestro de ti, pero todo pasa en la relación. Por eso yo he sido muy fiel creyente de que los problemas de una relación se solucionan en la relación también. O sea, no es solamente yo voy y me trabajo y avanzo y soy muy tesa, no. Es que no te puedes saltar la conversación difícil que estás evitando, no te puedes... O sea, el trabajo que hay en la relación no le podemos hacer atajo. Ahí hay un mundo, ahí hay un universo también. Entonces, para mí, esta separación no existe. Yo creo que nos estamos olvidando de que, claro, hay un mundo ahí, eso es un bebé, es una relación, es un bebé, es como un universo. Sofía, y por ejemplo, en ese caso del ejemplo que nos compartes de este ser tan hermoso, desde esa perspectiva, ¿qué sería lo que la mujer que lo manda también debe mirar? Pues más que debe, sería bueno que mirara. ¿Qué creerías tú? O sea, como no es, es que él es el narcisista, vayan y arréglenmelo. ¿Qué hay en esa mujer? Yo no sé, no la conozco, solamente tengo la perspectiva de él. Pero yo creo que no es solamente ella, Juli, es lo que te decía, son las dinámicas que han creado, son las formas que han elegido para relacionarse. O sea, no es ella como individuo y él como individuo, sino todo el universo que ha habido en el medio. Las formas como él la trata, como él la mira, como ella lo trata, como ella responde. Creo que es un mundo en el intermedio y ese es el mundo con el que yo puedo trabajar. A ella no la conozco. Pero sí, con tu pregunta, yo siento que el foco es siempre que hay una relación de pareja que continúa, ¿no? Cuando se termina la relación es otra cosa, pero para mí que continúa. No podemos hacer control al suprimir a lo que hay en el medio, que es un universo, para mí es la relación. Entonces, ella, no sé, no la conozco. Pero sí sé que, claro, todo ha sido a través de ese pequeño bebé o universo que se ha ido formando de dinámicas difíciles, de yo hago A y tú respondes B. Ves, ahí sí hay un montón de cosas por hacer y por trabajar y por reflexionar. ¿Y ustedes creen que a veces se dan esas uniones, más allá de pronto de preguntarse, tu culpa o la mía, o en fin, que no se dieron por amor? Yo creo que es un acto muy egocéntrico del ego y una trampa muy grande en la que no deberíamos caer durante una tusa, empezarnos a cuestionar, ¿será que me amó? ¿Será que no me amó? ¿Será que fue real? ¿Será que fue real? Porque al final pues todo es una ilusión, no hay nada más psicólico que la realidad. A la final todo es una ilusión, es una proyección que yo creo para poderme ver, ¿cierto? En la que... Pero hay un punto también importante que tú decías, recuérdame la primera pregunta que había antes de si me amó o no me amó. ¿Será que el problema fui yo? Ay, esa palabra problema a mí me hace mucho ruido y me hace también recordarlo, Sofi, cuando la señora vino y le dijo, es que yo necesito que me lo arregle. Nosotros no tenemos nada que arreglar ni somos un problema. Inconscientemente estamos diciéndole a Dios, Dios, tú estás mal, porque nosotros somos Él también. Dios, es que tú eres un problema. Entonces ahí ya llegamos a la terapia y ya empezamos a llevar el proceso de la tusa con una de las vibraciones más bajas a las que puede llegar el ser humano, porque está muy cercana a la muerte, que es la culpa. Es que a mí me tienen que arreglar, vengo porque es que soy muy malo. A mí pues me llega una paciente así y lo primero que le digo a la señora es te invito a que vengas a tu primera terapia. Siempre que me pasa que las mamás quieren traer niños, es que necesito que organices a mi hijo, es que no. Amor, venga usted, la invito. ¿Qué es lo que tiene tanto miedo de ver? Cierto, es un acto muy egoísta del otro, yo querer cambiar al otro solamente para que mi camino sea más fácil.
Entonces, en realidad, nosotros no estamos descompuestos, ni desarreglados, ni somos un problema. Las fichas se están reacomodando. Y creo que deberíamos hacer esa programación mental para dejar de decir que es que somos buenos o somos malos. O una pareja es buena o una pareja es mala. O hubo o no hubo amor. Porque vamos a empezar a trabajar en nosotros desde una frecuencia muy baja. Las cosas simplemente son. Yo simplemente soy. Estoy aprendiendo a ser otra versión, pero no soy un problema por querer aprender a ser otra versión. ¿Cierto? Además, cuando nos abran problemas como trabas, es como que el otro tiene que venir a descifrarme y descuadrarme y no sé qué, no, el otro, no, cero. No, yo simplemente tengo que aceptarte, amarte como tú eres, y cuando yo te comprenda en ese amor a ti, tú vas a encontrar formas más amorosas de ser una mejor versión de ti mismo. Además, cuando hay problema, uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por evolucionar, y un ser humano no evoluciona a través del esfuerzo. Es que yo siento que eso es imposible. Evoluciona a través del amor, y el amor no trae trabas y no trae esfuerzos. ¿Cuál sería Simplemente es. Ay, siempre me olvida. ¿Cuál sería la pregunta entonces que tú consideras que generaría mayor apertura en ese momento? ¿En el momento de qué? Como desde hacen las preguntas de... Causa que estoy trayendo preguntas comunes, tratando de darle otra perspectiva, ¿cierto? Si fuera a reemplazar preguntas como la de ¿será que el problema fui yo? ¿Será que es mi amono? ¿Qué pregunta crees tú que generaría mayor apertura? Yo creo que me preguntaría, en esta situación, ¿qué haría el amor? Okay. Con todo este dolor, con todo esto que él me está generando, con todo este vacío, ¿qué haría el amor con todo esto? Y pues ahí van a llegar muchas posibilidades, ¿cierto? Y dentro de esa pregunta como de ¿qué haría el amor? Digamos que también creo que uno lo puede transformar, o sea, algo que también te ayude a mirar hacia adentro, a ver cuál fue mi responsabilidad en este vínculo. De pronto. Exacto. Porque es como, por ejemplo, hablaba con un amigo en estos días. Él ahorita está pues en una ya como acaba de decir relación y quiero decir vínculo. Estaba en un proceso de evolución compartido. Sí, estaba noviado ya. Estaba noviado. Estaba traga, mentira, ya. Y él me decía, Juli, es que es impresionante porque yo siento que yo me estoy amando a través de ella. ¿Yo qué? Vamos a desenmarañar esto, ¿cómo así? Es que ella viene como de una familia así, y es que ella, pucha, es súper íntegra, y ella es muy responsable y es dulce con sus palabras, y me hace querer mejor, me hace, ay, eso me salió mero lapsus ahí, pero me hace querer ser mejor, pero me hace querer mejor. Oh. Me encanta. Y entonces yo le preguntaba, vamos más profundo. Porque eso sí, si son amigos míos, prepárense. Vamos más profundo, ¿cómo así? Entonces, era como... Tuvimos un insight. Fue como, ay, jue madre. Es que el que una mujer al que yo le confiera alto valor me elija a mí, siento que me da más valor a mí como hombre. Y si no lo elige, entonces ¿qué? Y entonces la pregunta dice yo. Y entonces cuando no te elija, ¿dónde queda tu valor? Es que aprendimos que ser amados era ser útiles. Para ser amados tenemos que ser útiles. Y es el otro el que me dice, entonces, ¿yo quién soy? El que me da el valor. Y está bien, porque así empezamos desde chiquitos. O sea, Sofía nació y alguien le dijo que se llamaba Sofía. Ella no salió. ¿Qué mundo? Me llamo Sofía. Y yo soy así y hago esto y tal. No, ella nació y alguien le dijo, tú eres Sofía, y le empezaron a decir, tú tienes unos ojos muy bonitos, Sofía, y no, y tú eres así toda amable y tal. Y ella, yo soy, por ti yo soy. Pero entonces uno empieza a crecer y no es que vas a dejar de necesitar al otro, porque igual él te va a estar revelando, pero ya tú tienes la posibilidad de decir,
¿Y yo quién quiero ser? Y cómo el otro me ayuda a hacer eso que yo quiero desarrollar. Entonces, como de pronto empezar a cambiar esas preguntas. Hay preguntas que te limitan y te hacen irte por un hueco. Hay que tener mucho uno tiene que tener mucho cuidado como pregunta, porque uno no puede hacer preguntas ambiguas y tan generalizadas, porque se mete uno en una confundida y se da unas respuestas súper polarizadas que uno termina como, ¿what? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo se come? Y te estancan, pues como Y que te estancan. si me quedo en no, y si mi amo y te hace querer resolver todo de una forma así súper razonable. No, en realidad es demasiado simple. Es muy, a mí esa pregunta de qué haría el amor me gusta mucho porque es simple. O sea, ¿qué haría el amor? ¿El amor lo juzgaría? Entonces uno dice, ay, pues pucha, no, el amor no juzga. ¿El amor se haría responsable? Ah, entonces, ¿de qué me tengo que hacer responsable yo? ¿Y de qué se tiene que hacer responsable él? Porque es que tampoco todo lo que yo veo en él, entonces todo tiene que estar en mí. No, o sea, también hay límites, ¿cierto? Entonces, sí. Yo creo que esa es una buena pregunta para cambiarla. y le añadiría algo que acaba de decir Sofía, es y abrir el espacio para esas preguntas. Porque uno puede decir, no, si estoy en el proceso de ruptura, no sé qué, sí, me estoy haciendo más consciente, pero me pongo a trabajar como una loca por no pensar en eso. Es que esa es la sombra del cuestionamiento. Esa es la sombra del cuestionamiento. Querer mostrar que tú cambiaste, pero en la experiencia no es así. No has abierto sus espacios, o los abres, pero vas como a... Estoy en un centro holístico, renovándome. Sentir a Dios no es lo mismo que expresar. Entonces, también es esa, por ejemplo, de cuando empiezo a preguntarme por esa responsabilidad y yo abrí espacios en esa relación para mirar mi dolor. Porque a veces llegamos hasta el final y, no, sí, terminamos, es que no, pucha, todo lo que me hiciste. Y qué tan ocupada estabas con otras cosas que ni siquiera abriste espacio para verte a ti. Entonces ahí empiezo a preguntarme por esa responsabilidad. Y nos lleva a nuestra pregunta final, que es como la unión de dos, y es, nos preguntaban en el episodio pasado, uno cómo hace para identificar cuando hay abuso emocional, que tú lo acabas de decir muy bien, y es tampoco decir, entrar en el, no, es que todo debe ser por mí, porque soy así, tengo que mejorar esto y esto. No, hay cosas que también, pucha, ¿cómo se identifica ese abuso emocional? ¿Y por qué está tan ahorita de moda el tema de... Vas a decir de moda, eso suena como... Pero es que hay como... ¿No han visto? Como, por ejemplo, la histeria era la enfermedad de moda de los 1900. Ya luego la neurosis de guerra era la de 1945, ¿cierto? Con todas las guerras mundiales. Y ahorita, entonces... En el tema de salud mental es la ansiedad y la depresión, pero en el tema de vínculos románticos es el narcisismo. Porque, o sea, que como sociedad estamos haciendo, que estamos produciendo esos discursos. Bueno, hay dos preguntas que son bien grandes las dos. Ayúdenme a resolver, a ver. Pues el narcisismo, que siempre me dan ganas de decirlo, pues primero es o sea, la gente lo llama una enfermedad, pero ha sido el diagnóstico más debatido del DSM. El DSM es el manual, de diagnósticos. Ha sido el diagnóstico más debatido porque es carente como en criterios, es carente en información científica, o sea, ha sido muy clínico, ¿no? Como yo creo que ha sido un intento por recoger unas características del ser humano, ¿no? Entonces, es una persona con poca empatía, o son personas como con una autoestima, ahí dicen desmedida, ¿no? Como superior a la autoestima de los demás. Entonces, empezando por ahí, como que me parece muy raro que la gente lo use pues como en las conversaciones cotidianas, porque no tiene ni fundamento clínico. Pues yo sí creo que se refiere, y como decías, como humanidad, a un momento como histórico que estamos viviendo de mucha individuación, un momento de... Sí, donde yo creo que estamos a veces cruzando una línea muy delgada entre esto de trabajar en mí, observarme a mí, estar conmigo, pues también estamos perdiendo un poco esa parte de sociedad. Era lo que te decía ahorita, es que cómo vamos a hablar de una relación solo en el ámbito individual si la relación es un mundo ya de por sí.
Entonces, para mí, uno, no me gusta la palabra, no me gusta el diagnóstico. Yo creo que sí se refiere como humanidad a una necesidad que creo que estamos viendo los seres humanos de empatizar un poco más, de ver un poco más al otro, porque claro, siento que nos estamos yendo hacia el otro extremo de pasar donde, claro, mamás, abuelas que no ponían un límite, también a un lugar de mucha rigidez y de mucho como encerrona. Y yo creo que no, lo que está pasando y como la crítica que hace la gente cuando le dice al otro es que tú no me ves. Cuando una persona le dice al otro es que eres un narcisista, en mi diccionario se traduce tú no me ves, y creo que eso nos pasa no solo en las relaciones sino como sociedad nos está pasando ahora. Sí. Dice, tú no me ves, porque siento que a veces uno podría entrar en el, bueno, mira, para identificar abuso emocional, primero, mira si cuando pelean no se hace responsable emocionalmente. Bueno, ese es un tema, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el de tú no me ves es como que este discurso del tema del narcisismo es fundamentado como en una forma de vínculo infantil, o sea, como que no es que no haya amor, sino que es como un vínculo infantil donde no se ve al otro como otro, y así funcionan los niños. El niño pasa por una fase de ese narcisismo primario de necesito verme solo a mí para poder ser. Entonces es esa individuación donde yo me vuelvo un ser como responsable de mí mismo, entonces como que fuera el trabajo humanitario actual, y que llevado a un extremo se vuelve muy narcisista o muy centrado en sí mismo y deja de ver al otro. Y no solamente verlo como ser que tiene necesidades, emociones y demás, sino se le dificulta ver el dolor del otro, porque de alguna manera tampoco ha visto como ese dolor en sí mismo. O sea, como que lo que hablábamos también como de cómo yo puedo ahondar con alguien, ir profundo en un trabajo terapéutico si yo no he ido profundo en mí. Entonces, como de fondo, es como si fuera una invitación global a ir adentro, a poder hacer como ese entendimiento personal, y que de pronto en ese ir adentro se está creando como de pronto también esa máscara de soy yo, soy esto y no veo al otro. Pero poder ir adentro, porque cuando vayas adentro vas a poder ver más al otro y entenderlo y sentirlo. Si sientes más tú, te sientes más el otro. Sofi, ¿por qué cree que se están dando estos discursos y a qué responde? Y perdón, Juli, tú hablabas ahorita del abuso, me quedé pensando que faltaba otra pregunta. Hablabas ahorita del abuso. Yo creo igual que no hay es una concepción supremamente subjetiva, no podría decirte paso A, paso B, paso C, esto es abuso y esto no es. Pues ¿quién tiene el manual, no? Pero yo sí creo que para mí la forma cuando acompaño a otros o en mi vida de detectar el abuso es la rabia. Yo siento que la rabia es sagrada porque es el lugar que marca donde hay un límite para ti, donde hay un no, donde hay un lugar que alguien está tocando y que tú dices no. Yo tenía una terapeuta que decía la rabia es una emoción sagrada porque te devuelve la dignidad, y yo siento que para mí como ese lugar que más allá de abuso no, es como hay un límite que la otra persona está tocando y traspasando, y tu rabia te la muestra. O sea, esa es imposible de esconder, así sea en la tripa o sale en el cuerpo o sale por una enfermedad o por lo que sea. Para mí ese es el punto de partida, no es un parámetro sino una cosa muy individual que tú dices uy, esto aquí está fuera de tono. Y para mí la rabia es el lugar que marca esa diferenciación también. Esa diferenciación. Perdón que te... No, gracias por eso, Amarcita, muy interesante. Bueno, yo siento que se comenzó a hablar de todo eso y del narcisismo y el abuso emocional y que hay que evolucionar espiritualmente y que las parejas nos reflejan y todo por los tiempos, ¿cierto? A veces nosotros no podemos ver que
se hicieron unos tiempos para cada cosa y que había un momento en que en la existencia pues del planeta Tierra se iba a soltar una información, ¿cierto? Para evolucionar, porque ya estábamos llamados a otros códigos, a otras formas. Hay una historia muy larga que pueden ver en un podcast que nos hizo, que hicimos de la Ruta al Alma con Francia Higinio, y habla pues de la creación del universo, ¿cierto? ¿Tú lo viste? Ella nos habla de que en un principio, en el origen, existieron la Shejina y el Padre. Entonces la Shejina era la energía femenina de Dios y el Padre es la energía masculina de Dios. Ahora es momento de integrar la energía femenina. Antes estaba el Padre solo tratando de enmendar todos los errores, pero como la Shejina ya vuelve a él, que es la dulzura, que es la compasión, que es la ternura, que es el amor incondicional, el amor infinito, el recibir, aprender a recibir, porque estábamos solo dando, se nos acabó la leche espiritual, que yo le llamo así. Pues entonces, ¿qué? Volvimos a la Shejina. Estamos ahora sí en la era de Acuario, que es coger todo lo que habíamos aprendido del patriarcado y no convertirlo en un feminazismo, sino un equilibrio de las dos. Hay que tener mucho cuidado en perdernos, en conceptualizar esta era y no en sentirla. El narcisismo es simplemente, para mí, un estado de conciencia que nosotros tratamos de conceptualizar para castigar o no castigar. El narcisismo es el estado de conciencia de un león cuando tú lo tienes acá de 2 meses y tú le dices, corre, y el león no puede correr. ¿Por qué, amor? Porque tiene 2 meses. Ese es el narcisista. Y a ese ser sí que lo tenemos que ver con compasión, porque él en esta universidad o en este colegio que es el planeta todavía no sabe correr. Es lo mismo para el amor. ¿Qué sería correr? El amor. Supongamos que tú tienes 2 meses, ¿cierto? Y yo te digo, Juli, corre. Yo no te castigaría porque no sabes correr. ¿Por qué? No he aprendido. Exactamente, eso Ni es lo que tengo les... las facultades para... Y no tienes por qué. Tienes que ir a pasos de bebé porque es lo que te corresponde. Es lo mismo con el narcisista. El narcisista todavía es un niño para el amor. Y nos está enseñando a los niños para el amor que tenemos que empezar a subir de nivel. Porque en toda esta historia y todo este origen, entonces ya estamos llamados a recordar el amor. Entonces, claro, sale el abuso emocional porque ya estamos viendo las cosas por lo que realmente son. Todo ese desorden que teníamos antes ya es hora de que lo empecemos a encauzar y lo ordenemos. Hay que tener cuidado de no perdernos en los conceptos. Pero uno se da cuenta que hay abuso emocional cuando el otro, conociendo mis heridas y yo, no en posición de víctima, sino trabajando en ellas, él no las respeta. Porque él ya conoce mis heridas y yo estoy trabajando en ellas y no las respeta. Abuso emocional. Pero a mí no me pueden decir que es abuso emocional, que el otro no conoce mis heridas, porque ¿cómo me va a abusar si no me conoce? O yo no le he dicho. El otro simplemente es, y yo también soy en mi ignorancia. Y yo, trabajando mis heridas desde posición de víctima, me hago responsable de ellas y él no las respeta. Porque si yo estoy en posición de víctima, no es abuso emocional, yo me estoy permitiendo. Abuso es cuando el otro abusa de mis límites, pero si yo no conozco mis límites, el otro no está abusando. El otro es y yo soy. Pero entonces puede que luego de que yo haga ese análisis sí, me doy cuenta, uy, eso era abuso para mí y ya lo identifico. Y ya lo identifico. Ok. Sí, y pues esto me hace recordar mucho una cosa que yo una vez dije en TikTok y eso yo me volví la mujer más funa de Colombia. Porque les dije... ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Yo les dije, me parece que somos muy malas amigas, todas. Somos muy malas amigas. Llega la amiga donde nosotros a decirnos, ay, este mal parido me hizo esto y esto y esto y se desapareció todo el fin de semana, qué rabia, este hijo de madre, lo voy a echar. Y uno ve amigas, ay amiga, es que ya déjalo, vos no te mereces ese hombre, vos sos esto y vos no te lo mereces. Somos súper malas amigas, marica. Tu amiga se merece ese hombre. Porque uno, amor, cosecha lo que sembró. Punto, se acabó. Entonces, amigas que te están abusando emocionalmente, pobrecita, tú te mereces. No, usted tiene el hombre que es. Ah, es que él se va todo el fin de semana y no llega y no sé qué. Tú, cuando él se va los fines de semana, en vez de estar encargándote emocionalmente a ti, estás llamando a todas tus amigas a ponerles quejas de tu marido, de tu novio, de tu pareja. Eso no se llama contención emocional. Eso es abuso emocional. Entonces, en realidad... en la que el abuso emocional es conmigo misma y el otro pues me lo muestra. Porque permanezco ahí. Incluso
si lo vemos como si fueran figuras o analogías, o sea, como que ahorita está la figura del narcisista, pero no nos olvidemos de su dupla. Para que exista un narcisista tiene que haber una víctima. Y está también entonces la figura de la empática. Entonces, digamos que ahorita se habla de el narcisista escoge a una mujer, usualmente mujer, porque también está al contrario, que tenga mucha luz, que él sienta que puede literalmente como imponerse sobre ella, en fin. Pero es que no es como, entonces el narcisista que se apoderó de la empática. Es ese amor como infantil que ninguno de los dos está encontrando el valor en sí mismo. El narcisista quiere encontrar su valor en el dominio de la empática o de esa otra persona, y la empática quiere encontrar su valor en el aprecio y la aceptación de ese narcisista por ella. Entonces, en vez de decir, narcisistas mueran, no. O empática, empieza a amarte más. Y cómo desde ambas posiciones que se facilitan la revelación una de la otra, de que no se están valorando por sí mismos y centrados en sí mismos, es el momento como de humanidad, o sea, es como de, pucha, ¿y tú quién eres por ti? ¿Y qué quieres por ti? Y el otro te está dando esa posibilidad de que, llámalo, ponerle límite e irte o hacer un espacio, digamos, de introspección, de que te construyas con conciencia. O sea, amor, y es que al otro hay que dejarlo brillar. O sea, el narcisista hay que dejarlo brillar. Pero en el sentido de que si yo me encargo de mí, él ya tiene el momento de encargarse de él y él va a poder brillar. O sea, es que uno no le puede postergar el aprendizaje a su pareja quedándose ahí. Muchas veces yo me tengo que alejar para que él pueda hacer su proceso y brille. Así sea narcisista, así sea un bobo, hijo de madre, así, lo que sea, pues. Yo no le puedo postergar el aprendizaje ahí, pues no. Y lo que tú decías, un vampiro energético solamente puede alimentarse de energía que esté disponible. Pero si yo no la tengo disponible, él no se puede alimentar. Entonces ese proceso va en los dos. Y de pronto, porque a algunos les ayuda como a aliviar esas identificaciones, usualmente cómo funciona, si lo vemos, digamos, a modo fenómeno global, es como más que todo mujeres que, bajo la historia que nos comparte Sofi, es como o sobrecargadas o que se les dio muchas responsabilidades de niña que no eran sus responsabilidades, o que han vivido bajo ese sometimiento, con que hacen par con, de pronto bajo esta lógica, hombres, también pueden ser mujeres, pero hombres que, digamos, se alimentan, por así decirlo, de esa energía de cuidado, de que encuentren en ellos algo para salvar, para reparar, y entonces hacen. Y eso, amor, ojo, porque eso no es solamente en los vínculos relacionales, sino también en la transferencia de energía sexual. Mucho. Y eso es algo de lo que no se habla y ya es hora de empezarlo a despertar, porque la kundalini del planeta está despertando y se está moviendo muy fuerte y no está esperando a nadie. O sea, los vampiros energéticos y el narcisismo, vamos a llamarlo así para ubicarnos, no solo se alimenta de las relaciones, sino también de la energía sexual. Entonces, una mujer con mucha luz, con sobredosis de complacencia y sobredosis de empatía, yo voy y me acuesto con ella, y entonces al otro día las mujeres todas nos estamos quejando que porque tenemos dolor de lumbar, que porque nos sentimos cansadas, que porque no tenemos tiempo para crear, y es porque también estoy dejando que vampiros energéticos, que no son relaciones largas, se alimenten de mi propia kundalini. Y la kundalini de la mujer sí que está enferma, empezando por los anticonceptivos. Que si nosotras, por ejemplo, queremos ser mujeres, yo no sé si la palabra es de alto valor, pero mujeres que sí reconocen su amor, deberíamos empezar por retirarnos los anticonceptivos, pero de una forma muy consciente y responsable, porque eso allá está creando cementerios de úteros. Y eso nos sigue teniendo muy doblegadas. Cementerios de úteros, cementerios de sueños, sí. Nos está haciendo muy doblegadas a los procesos. Sí, por eso. Sí, cementerios de sueños. Con eso también hay que tener mucho cuidado. Por eso las mujeres estamos llamadas a recordar nuestros límites. Porque compartir la energía no es lo mismo que cederla. ¿Cómo es que cuando terminas esas relaciones donde se está drenando tu energía, es que empiezas a crear algo que ni siquiera habías imaginado en el exterior con tu fuerza? O sea, es como toda la energía que se estaba fugando en otro tipo de interacciones,
empieza a volver a ti y se empieza a manifestar en creaciones de tu alma. Entonces no es gratuito que termines esas relaciones, como las llama Sophie, donde se drena esa energía y suceda eso. Y de pronto también como para identificar y darles como ese alivio de, bueno, pero uno como se da cuenta, pues encontré un tema, es que la oración del narcisista, ¿la han escuchado? O sea, yo leí eso y yo dije, miércoles, es lo más real que he visto. Te las voy a compartir. Okay. ¿Qué dice el narcisista? Entonces tú vas y le dices, uy, no, ¿por qué hiciste esto? No me gustó. Bueno, y eso es una segunda instancia, porque usualmente lo que pasa es que sucede algo que cruza un límite, el narcisista ni se dio por enterado, el otro día se levanta como, ¿qué más? ¿Cómo estás, amor? Y usualmente cuando se está desde otros roles, mira, me hiciste esto, te lo digo para que me puedas pedir perdón. O sea, caemos en ese, en esa, o sea, eso, amigos, bueno, ahora sí, la oración del narcisista es, algo pasó que cruzó un límite. Él dice, eso no pasó. Y si eso pasó, no fue para tanto. Y si fue para tanto, no fue mi culpa. Y si fue mi culpa, lo hice sin intención. Y si lo hice con intención, tú me hiciste hacerlo. O así me criaron. O, pues sí, o sea, como que vas a poner problema por eso. Pero entonces yo dije, listo, está la oración del narcisista, y si creamos la oración de la empática que lo acompaña. Es que es igualita, pero es del otro lado, es esa complacencia. Ay, no, eso en verdad no pasó. O, sí pasó, lo estoy haciendo muy grande, no es para tanto. O si es para tanto, ay, pero es que él lo hizo sin intención. Y si lo hizo con intención, hasta una infidelidad, ay, ¿yo por qué no seré suficiente mujer? Esos dos discursos hacen un match hermoso, pero no se trata de quedarnos ahí en el... Entonces identifica al narcisista, cómo cada uno desde esa estructura está buscando volver a definirse a sí mismo por lo que es y no por el valor que le da al otro. Entonces, ayudarnos a comprenderlo y a identificarlo nos permite abrir estos espacios de preguntas que van mucho más profundos. Entonces, con esto vamos cerrando ya el espacio de hoy, que tocamos muchos temas. Aquí, Sofía, es que ¿cuánto llevamos hablando? ¿Y saben qué? No nos tomamos la pastilla, te lo vamos a tomar para el final. ¿De qué es esto? Vuelvo a hacer aclaración, esto no son pastillas reales ni psiquiátricas, no las van a encontrar en el mercado, pero es una excusa bonita, simbólica, para mostrar, que creo que quedó muy evidente en el espacio de hoy, que cada vez que nos hacemos preguntas durante una ruptura, no solo con una pareja, sino incluso con una versión de nosotras mismas que ya no va más, hay dos caminos. Hay un camino, a ver, en ambos caminos duele cierta fase, porque hacerse preguntas profundas también puede ser doloroso, pero hay un camino que duele aún más y como que se alarga un sufrimiento donde nos vamos al estancamiento cuando nos seguimos centrando en el otro. ¿Por qué no me amó? ¿Qué hice yo para que él se fuera? ¿Qué pude haber hecho diferente o cómo puedo negociar para volver a estar con esa persona? Y nos centramos en el otro y nos centramos en el otro y ese camino es muy doloroso. Y hay otro camino donde nos empezamos a centrar. Aquí voy a hablar en tema de mujeres porque es especial pues como para este espacio. Nos empezamos a centrar en nosotras mismas, en decir, ¿para qué escogí a ese hombre que se revela nuevo de mí? A partir de esa relación, ¿cierto? Esa información que se suelta, que es lo que nos estabas compartiendo. Y es una elección que hacemos por cuál camino nos vamos. Puede que no tengamos todas las herramientas y uno dice, no, pues Juli, si fuera tan fácil, yo escojo el otro y ya. A veces no es tan fácil, pero sí está la elección de decir, voy a buscar los espacios, las personas para que me acompañen en ese proceso. Entonces esto es el símbolo de esta pastilla, pues en cada uno de los videos que estamos haciendo, la protagonista actriz se la toma para escoger ese otro camino donde le responde una versión superior que usualmente está desde la pregunta de qué haría el amor
y le responde desde ahí a cada una de esas preguntas. Entonces, por aquí, para nosotras, brindis final para cerrar este espacio. Señorita por aquí. Y cheers. Por esas dosis de conciencia. Y todo esto recuerden que es la preparación para un evento hermoso que tendremos el 18 y 19 de octubre. Se llama Tu Salvación, es una versión de metas conscientes, especialmente solo para mujeres que están en una fase de ruptura o decididas a reconstruirse de manera auténtica. Hoy les tenemos una sorpresa muy especial, es que les vamos a revelar el espacio donde va a ser, porque cuando empiezas a cultivar toda esa energía para ti y para crear, se empiezan a alinear unas cosas que yo a veces digo, ni yo lo pude haber planeado así, o me pasó. Este evento va a ser en Aguas Claras, es un centro de eventos para matrimonios, que tiene lago, patos, un lugar así que yo llegué allá y yo dije, ni yo lo había imaginado en mi mente tan perfecto. Sofía, como que si uno pudiera expresar lo que es la mujer en un lugar, es hermoso, es hermoso. O sea, vamos a estar es como un kiosco enorme así, súper imponente, con unas mesas así de madera gruesa, y al lado tiene como una capilla donde se entretejen flores, donde vamos a estar haciendo las visualizaciones. O sea, y así llegó así. O sea, eso que uno dice, listo, sé que aquí vas conmigo, vamos juntos. Entonces, va a ser en ese espacio. Recuerden que estamos todavía en la etapa de creyentes, que es un 50% de descuento por todo el fin de semana, por solo 15 mujeres que ya se han conectado con estos mensajes y saben que lo que se vive en presencialidad es inexplicable, o sea, va más allá de lo que uno a veces puede lograr o a través de un libro y demás. Entonces, les extiendo la invitación de nuevo. Y continuamos el siguiente podcast con la tercera fase, que es la fase de vacío, donde aunque hagamos espacios de cuestionamiento, empiezan a entrar preguntas de, ay, ¿será que podemos ser amigos? ¿O qué voy a hacer cuando lo vea con otra? Que empiezan todas esas resistencias y demás a tratar de flexibilizar el corte que se hizo, el cierre que se hizo. Entonces, de nuevo, muchas gracias a las dos por estar acá. Me encanta cerrar este espacio con un mensaje final. Algo que ustedes digan, ya no conectadas desde la teoría, nada, como que una cosita por acá que ustedes digan, esto debe salir. ¿Qué sería? Pues primero, Juli, gracias por invitarnos. Qué honor, pues, uno poder compartir sus palabras, su camino, su trayecto. De verdad que gracias. Y un mensaje final. Ahorita que estábamos conversando nosotras, hablábamos de qué hacíamos, y yo les compartí esto de ser una terapeuta como muy guiada por mi intuición, y yo creo que para mí el mensaje final es ese, o sea, lo que compartimos acá son teorías, nuestros caminos, lo que cada una ha recogido, pero es que esa claridad solamente se encuentra con la brújula interna, bueno, intuición, percepción, como cada uno le quiera llamar. Entonces, para mí ese es el mensaje final. En una tusa, en un momento difícil, en una crisis, yo creo que la brújula es muy clara. Lo que pasa es que es difícil alinearla, pero yo creo que la brújula es la que te va mostrando el camino de, ok, ¿qué sigue para mí? ¿Qué sí me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Con qué sí me caso o no? Para mí ese es el mensaje. Y hablaba sobre una asesoría con alguien y me decía, Juli, estoy muy confundida, es que yo no sé qué quiero realmente, como que un día me gusta esto, otro día esto, tan. Y entonces yo le empecé a preguntar, ¿será que no nos tenemos que concentrar en hallar la respuesta, sino en crear el espacio donde estás en un estado de calma lo suficientemente fuerte
para escuchar esa respuesta. O sea, a veces es como, ¿qué hago? Y quiero resolverlo desde acá, pues como lo que acabas de decir, y quiero resolverlo desde aquí y tanta. Y a veces es el ponerme en un espacio donde me conecto con esa fuente de creación, como con esa energía que yo digo, esto se siente como verdad, donde se me facilita recibir ese tipo de mensajes. Es que son las sensaciones, el cuerpo es súper contundente. Para mí siempre que hay confusión en la cabeza, uno necesita volver como al sentir. Tú llegas a un espacio con una mesa que está llena de personas desconocidas y tu cuerpo contundentemente te dice dónde te sientas, dónde no. O sea, el cuerpo tiene unas reacciones súper inmediatas. Está diseñado para eso. Pues por eso tú no te comes un yogur vencido, porque es que no te pasa de la garganta, o sea, no te pasa. Y por eso en muchas relaciones te enfermas. Ves, tu cuerpo, las sensaciones te dicen que no, y que no, y que no. Entonces, para mí el radar y la brújula se encuentra en las sensaciones. Es que esta es demasiado... es un mundo muy complejo. La tripa, pues yo le digo la tripa no miente, o sea, es súper contundente, es supremamente específica. Y tampoco es gratuito que terminas esas relaciones. Ay, puta, me curé. Literalmente. El milagro. Ya no tengo ataques de pánico. Al otro día, ya, no volvió a pasar. Sí. Gracias, Sofía. Gracias. ¿Qué mensaje final? Uy, yo para cerrar, antes de darte los agradecimientos por este espacio tan hermoso, quisiera decir que en un jardín pueden crecer muchas plantas, como en este que estamos haciendo y tejiendo, ¿cierto? Pero no todas las plantas son abono para ese jardín o para el jardín de mi vecino. Pero eso no quiere decir que la naturaleza no pueda permitir que todas esas plantas convivan juntas. En mi jardín yo tengo que poner las plantas que son abono para mí. Y para yo saber si son abono y si sirven, tengo que intentarlas. Porque si no, nunca voy a saber si con esa planta o ese abono este jardín va a florecer o no va a florecer. Entonces, lo que aquí compartimos son algunas semillas. Y lo que para mí fue abono, no necesariamente para Sofía, para Juli es abono. Entonces ustedes no nos crean nada lo que les dijimos. Porque cuando una persona cree firmemente en algo, pierde inteligencia. Y no existe ningún maestro más sabio que esa brújula de la que Sofía nos habla, que hay interna. El cuerpo es el bombillo que se enciende cuando la mente está enferma. Entonces, si tú ya tienes algunas señales por allá en tu útero, en tu cabeza, en tu pelo, en tu piel, en tus órganos, en todas partes, es porque hay algo que hay que ir a revisar. Puede ser el 99% del que hablábamos o puede ser el 1%. Y encenderse suena como muy luz, pero a veces encenderse viene con un caos. Sí, es incendiarlo todo. Y está bien, es lo que el chambusqueo, lo que cada quien requiere en su justa medida. Recordar siempre pues que yo soy tú eres yo. Las mujeres tenemos que salirnos de la posición de víctimas, ya estamos llamadas a tejer, a crecer. Me encanta que la información para la mujer ahora se esté expandiendo tanto porque desde la humildad y el reconocimiento tenemos mucho que aprender, porque no sabemos nada de nosotras mismas, casi que muy poco. Tenemos mucho que aprender, tenemos que seguirnos informando, tenemos que seguir descubriéndonos. La tusa para mí en realidad también es una ilusión. Una tusa puede durar tanto como tú quieras sufrir. Como tú decías, hay dos caminos. En los dos hay mucho dolor, pero hay uno en el que tú eliges si sufres o no sufres. O sea, el dolor es inevitable, pero el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Todos tenemos que llegar a la iluminación, todos tenemos que llegar al entendimiento, ya cada quien elige por qué vía lo hace. En tu tiempo está perfecto, en el tiempo del otro está perfecto. Y me gusta mucho que abramos espacios para darle un buen honor al cuestionamiento, porque el cuestionamiento siempre te derrumba lo que crees que sabes y no hay nada más rico que decir no sé nada.
Cuando una persona cree que sabe, menos sabe. O que te abren una nueva idea. Por ejemplo, yo la escuchaba hoy y yo era como, oh, no lo había visto así. Me encanta. Como que... De ese cuestionamiento viene el vacío. Y en ese vacío tenemos que ser muy sabias a la hora de ver qué vamos a llenar ahí, qué vamos a poner. Ese es el verdadero reto de la evolución, ¿cierto? Y cerrar diciendo que no importa cuántas terapias hagan ustedes, no importa cuántos podcasts escuchen, no importa cuántas relaciones empiecen o terminen, no importa cuánta medicina ancestral hagan, nada de eso les va a sanar la desconexión que ustedes tienen con ustedes mismas hasta que no asuman y salgan de la posición de víctima y sepan mirarse a través del otro. Es simple. No lo hagamos tan complejo. Agradecerte, amorcita, por regalarnos este espacio, por darnos permiso de elevar nuestra voz, a las niñas de aprender tanto, a mí de aprender de ustedes, de podernos seguir compartiendo, y deseo mucho que el Gran Espíritu te siga guiando para esos proyectos tan lindos que vienen. Va conmigo a casa, está acá sentadito. Está acá sentadito. Me encanta. Y bueno, Sofi, y digamos que desde esa elección de los dos caminos, y hablaste uno de asumir como esa responsabilidad, también ahí viene el nombre de esto, y no es gratuito. O sea, yo no le puse esto porque suena bonito, tu salvación, sino porque a veces queremos es que o un hombre nos salve, o que esta terapia nos salve, o que estos honguitos nos salven, y ¡ah! amor, podrás correr, pero no esconderte. Entonces, tu salvación es recordarte que en ti están esas elecciones, en ti está buscar esos espacios y que los esperamos ahí. Y para cerrar, digamos, con ese mensaje final también desde Serenamente y de mí, es como esa posibilidad de empezar a escuchar tu cuerpo, a escuchar la respuesta a esos cuestionamientos, porque el centrarse en el otro, creo que es el mensaje final de hoy, el centrarse en el otro finalmente no facilita tu construcción. Entonces, cuando vuelvo a centrarme en mí y a empezar por respetarme en mí, o sea, no decir, respétame, no, yo me estoy respetando. ¿Y cómo empiezo a ganarme mi propio respeto? A veces no se trata de poner la regla máxima de tienes que tratar a los otros como te gustaría que te traten, sino vas a empezar a tratarte como tú quisieras que otros te hubieran tratado antes. Ese como mensaje final es el momento de que tú empiezas a tratarte así, y eso es tu salvación, y es enamorarte de ti misma y de lo que estás creando y de tu ser, más allá de estar pensando si el otro está enamorado de ti. Bueno, con eso cerramos el espacio de hoy. Recuerden, Etapa Creyentes, para que no se pierdan, o sea, el mero descuento, 50% de descuento para que vayan y seleccionen ya su cupo y su espacio. En Aguas Claras, que les voy a poner aquí videitos desde el lugar para que se antojen aún más, para que sientan también un espacio. Yo no sé qué tienen, pero las personas cuando en un espacio serenamente, juepucha, Juli, esto es lo que se siente Dios. Ah, sí, es conectarse con esa energía. Entonces, para que se abren también ustedes a eso con las visualizaciones que hacemos, que es lo más potente. Bueno, gracias a las dos de nuevo. Gracias. Mera conversación. Me encantó. Y siento que quedaron un montón. O sea, aquí yo decía, ay, no, pero no me voy a meter ahí porque sé que abro otro. Entonces, bueno, próximamente de pronto tendremos otros espacios. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. De ahora en adelante vamos a cerrar los episodios con una reflexión final. Desde Aguas Claras, el lugar donde estaremos realizando el evento. Acabamos de vivir un episodio muy retador porque esta vez quise traer perspectivas diferentes para abordar el tema del aprendizaje del duelo. Es decir, toda esta fase de cuestionamiento, miradas que son más metafísicas, más existenciales, que usualmente no son las que abordamos en Serenamente, pero tenía el objetivo de expandir nuestra escucha a diferentes propuestas y cuestionarnos para no tomar ninguna como una verdad absoluta, sino que sea el impulso a hacernos preguntas, a que cada una analice su historia y pueda sentir que resuena consigo misma y con su ser y su experiencia. Y hablamos tantos temas que quiero profundizar en esta reflexión final un poco la propuesta de Serenamente para atravesar ese cuestionamiento, donde sí considero que es importante preguntarse el por qué
y no desde la victimización de por qué pasó esto, sino desde el entendimiento, con el objetivo de que con esta comprensión se vuelva mucho más claro ese para qué. Entonces, para hacer esta fase de cuestionamiento, de evaluación consciente, les propongo primero aceptar que somos mucho más que materia y ubicarnos como observadoras de nuestra experiencia. Para hacer esto les voy a proponer también una metodología, ya saben que es lo que me gusta hacer en Serenamente. Entonces, de 3 etapas. Primero, indagar por la forma en que se relacionaron con sus figuras parentales o figuras de apego iniciales. Segundo, ver qué máscara, que ya vamos a profundizar en qué es eso, se pusieron para cubrir ese dolor y evitar sentirlo de nuevo. Y tercero, ver desde qué fantasías están viviendo para entender los patrones que están repitiendo. Ahora, primero, ¿cómo indagar esas relaciones primarias? Hay diferentes aproximaciones, una es desde los estilos de apego, que hay seguro, desorganizado, ambivalente, evitativo, o también desde esas heridas que se conocen como rechazo, humillación, abandono, traición e injusticia. 2, para mirar el tema de la máscara, les propongo este acercamiento de Sara Sarmiento, donde ella habla de estas niñas heridas. Una es la máscara de esa niña perfecta, la niña que no fue niña, la niña cuidadora, la sobreprotegida, la excluida, la inútil o la que incluso guardaba secretos. Y tercero, el tema de las fantasías que viven en sus relaciones y en su vida en general, se empieza a conectar con cada uno de estos temas. Entonces, por ejemplo, si hay una herida de injusticia, que fue la que les comenté en el episodio, puede pasar que se dé esta máscara de niña perfecta y la fantasía por la que vive esta niña es que no hay límites para poder hacer de todo y ser reconocida por lo que hace de manera externa. O 2, por ejemplo, una herida de abandono, o sea, esta máscara de niña cuidadora. Y la fantasía es, si te arreglo, estarás bien y me amarás. O incluso una herida de rechazo para una máscara de la niña que no fue niña y siente que su fantasía es, si disfruto, estoy en peligro, entonces no descansa. Recuerda que cada uno de estos podcasts tiene una guía gratuita para prepararnos para el evento, entonces todo esto y esta unión de esas heridas con esas máscaras y esas fantasías las vas a encontrar con mayor desarrollo en el link abajo. Y Juli, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué cuestionarnos tanto, ir al pasado? Cuando profundizas de esta manera, dejas de ver al otro como si fuera un enemigo que vino y te hizo daño, o te dejas de ver a ti misma como un objeto defectuoso que tuvo la culpa de que se acabara la relación. Entiendes que estás en un proceso de evolución y que el otro es tu ayudante para mostrarte quién eres y así impulsarte a escoger diferente. Porque lo hablaba incluso con una amiga, ella me decía, Juli, es que los traumas son como sangre en el mar que atraen a personas y situaciones que nos muestran dónde estamos sangrando. No porque quieran venir a hacernos el mal, sino que más allá nos ayudan a darnos cuenta, a hacer una pausa y a transformarnos. Entonces, finalmente, con esta reflexión le damos gracias a Aguas Claras por patrocinar este evento de transformación para mujeres, donde se celebra aquí una y otra vez el amor entre parejas, pero quienes son muy conscientes, como nosotros, que no hay una celebración más linda entre dos seres que aquellos que ya han aprendido a amarse primero, y que para lograr ese enamoramiento de nosotros mismos, primero tenemos que conocernos. Estamos en los últimos cupos de esta etapa de creyentes con el 50% de descuento este 18 y 19 de octubre. Recuerda, son solo las primeras 15 mujeres. Escríbenos en el link que también vas a encontrar aquí abajo para separar tu cupo y no olvides suscribirte para el próximo episodio.